Bueno, bienvenido a esta ya es la cuarta reunión del seminario sobre lo orgulloso, nuestra lectura de la parte uno y la parte 2 de El Leviatán de Thomas Hobbes. En la última clase nos dedicamos a leer los capítulos del 6 al 8. Se nos quedó el 8 porque le dediqué tiempo a terminar de discutir el capítulo 5 y hacer una discusión del capítulo 4, no obstante que no era uno de los capítulos sugeridos. Y hoy nos toca terminar de atender el capítulo 8, entonces entrar al capítulo 10 al 12. 10, 11 y 12. Brincamos el capítulo 9 porque el capítulo 9 esencialmente lo pueden ver en su libro, ¿verdad? En su edición de Richard Tuck. El capítulo 9 es un diagrama de lo que corresponde como tal en lo que Hobbes entiende que es la ciencia versus otras disciplinas. Y hay un montón de literatura y de discusión sobre por qué él metió cierta cosa en un lado o en otras no. La parte clave, yo te diría que para los propósitos nuestros es que cuando Hobbes está diagramando en el capítulo 9 qué constituye ciencia, hace la primera distinción que hace las ciencias naturales o natural philosophy, como él le conocería en ese momento, y tiene entonces, creo que él le dice civil philosophy, que es lo que nosotros conocemos hoy como política o lo que entendería que es la ciencia de la sociedad en escala. Las ciencias naturales, él las va dividiendo en parte, incluso las artes, como la retórica, él las mete en el diagrama de ciencias naturales, no las mete en la parte política. Pero te subraya la intención de Hobbes en este libro y en de Kibbe y en los elementos de las leyes de, de decirnos que su argumentación sobre la política no es mera retórica. Él está racionalizando las relaciones humanas en su, en su clave más alta, que es la vida en el cuerpo político, el Commonwealth, y la relación entre lo que es el soberano y lo que es el súbdito o el ciudadano, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el régimen que esté imperando en el Commonwealth del cual esté hablando. Eh, las lecturas de hoy, yo les diría que son el foreplay, son el ya nos estamos acercando, ¿verdad? Ya para la sesión que viene se va a leer el capítulo 13. El capítulo 13 es donde él habla del estado de la naturaleza. Ahí es que se habla ya de la vida corta, brusca, violenta, del estado de naturaleza, que es lo que predomina, ¿verdad? En la discusión del Leviatán y de Thomas Hobbes. Pero como dijimos en la última clase, como Hobbes ve esto como una ciencia o como la aplicación de un método geométrico o científico al entendimiento de lo que es el Commonwealth o la vida en Estado, en cuerpo político. Él no puede simplemente empezar con esta naturaleza. Él tiene que empezar con el individuo como el componente más básico del cuerpo político y de ahí escalando. Yo creo que algo quizá ustedes pudieran apreciar de esta lectura de la cuarta reunión, en particular el capítulo 8 y entonces el 11 al 13. Capítulo 8 todavía está bregando con el individuo. El capítulo 11, 12 y 13, él ya escaló. Ya estamos hablando propiamente de interacciones grupales o comunitarias, ¿verdad? El capítulo 8 todavía está hablando de las cuestiones de las capacidades intelectuales, el juicio, de la prudencia, de
de qué es una virtud individual versus lo que no lo es. Ya cuando entramos al capítulo 10, que él está hablando del poder, del valor, del worthiness, pues él te lo deja claro. Esas son interacciones comparativas que te lo empezó a adelantar en el capítulo 8, pero ya en el 10 te está dejando claro. Tú no puedes tener poder si no estás comparándolo con otro que tiene o no tiene, ¿verdad? Tú no puedes hablar en el capítulo 11 de las costumbres si no son costumbres en comunidad. Y ya en el capítulo 12, tú no puedes hablar de religión si no es en la práctica de la religión como comunidad. Así que él está ya escalando, o yo diría, reduciendo la resolución del enfoque que le está dando, ¿verdad? Empezó con el individuo, la más alta resolución, comenzando con los sentidos, con la imaginación, con el tren de pensamiento, con esta cuestión de la emoción, ¿verdad? De la emoción de los objetos, y va poco a poco subiendo en la escala. Así que esa parte de cómo él está contando el cuento es importante porque vemos cómo obedece a su metodología, que es la gran innovación que él le trae a la discusión de las ciencias políticas. Segundo factor que creo que es importante que tomen en cuenta es, si comparamos con el Príncipe de Maquiavelo, el protagonista del Príncipe de Maquiavelo es el príncipe, ¿verdad? Está en el título y está en toda la discusión. Y Maquiavelo te habla del virtud, de la virtuosidad del príncipe y de cómo puede ser más virtuoso o menos virtuoso, pero es singular. Y aunque Maquiavelo le inserta a su discusión una relación, si no instrumental, es también orgánica, dependiendo de quién es el que hace la lectura, del príncipe con el pueblo. La realidad es que el objetivo, el protagonista sigue siendo el príncipe en Maquiavelo, en el príncipe de Maquiavelo. En los discursi, yo te diría, pues Maquiavelo amplifica definitivamente, pero incluso él amplifica de una manera abstracta. Porque cuando Maquiavelo en el discurso habla de la república, es como si fuera una persona, ¿verdad? Él habla del cuerpo actuando eh, con un tipo de conciencia singular. Y cuando vemos entonces aquí en Hobbes, hay un cambio, ¿verdad? Porque hasta ahora llevamos 12 capítulos en este curso y apenas Hobbes ha hablado del príncipe, apenas ha hablado de la asamblea, que es la alternativa que él reconoce que puede haber una asamblea soberana que sea el Leviatán. Hasta ahora él lleva hablando solamente de los individuos y ahora te está hablando de la comunidad. Pero lo importante es entender ahí que la filosofía política de Hobbes en el Leviatán y también de Quive y en los elementos no es el soberano. El fundamento es el individuo, que hay algo sumamente subversivo en la discusión, especialmente considerándolo en su época. Porque si ya vamos propiamente al capítulo 8, que es cuando él le está dedicando él le dedica el capítulo 8 a esencialmente hablar de las diferencias intelectuales. Más tarde él lo va a hacer bien preciso, él lo va a hacer bien, bien claro, que él dice, entre los mortales que somos todos nosotros, hay una igualdad absoluta. De hecho, las únicas veces que Hobbes distingue entre individuos es en el caso de los enfermos, de las personas que nacen con una discapacidad física,
que habla de una discapacidad quizá intelectual, ¿verdad? En su tiempo habían personas que sufrían de diferentes discapacidades intelectuales y que no tenían metodología alguna para atenderlo. Así que él lo reconoce, pero él incluso te dice, yo no estoy hablando de estas personas. Hay unos capítulos donde él sugiere que son como wards o que son personas que pues están bajo la tutela de su comunidad y la comunidad va a decidir lo que hace con ellos, pero él los saca del panorama y dice, cuando ya estamos hablando de todos los que nacemos con cierta, entre comillas, normalidad, la igualdad es patente, ¿verdad? Y él lo hace en el contexto de la capacidad de un individuo o de un grupo pequeño de individuos de causarle violencia a otro. Pero él lo aplica también en el aspecto intelectual, ¿verdad? Este capítulo 8 él trae de vuelta unas ideas que él había discutido en el capítulo 3, porque en el capítulo 3 donde él discute el asunto de que un pensamiento puede ser causa de otro, entonces él habla de cómo la voluntad es tu último pensamiento donde decidiste que va a ser otro. Ya en el capítulo 8 él está discutiendo ok, pues ese proceso está ocurriendo, lo acabamos de discutir, pero cómo eso lleva a cómo ese proceso intelectual de toda persona se distingue en sociedad. Por eso es que él comienza en el capítulo 8 definiendo lo que es una virtud. Y en lugar de decir que la virtud es aquello que está alineado con el plan de Dios o que refleja las mejores cualidades de la naturaleza humana, entendido como un universal que va a acaparar la totalidad del tiempo, él te dice que virtud es aquello que en comparación aumenta tu capacidad de supervivencia en el escenario en que te encuentras en ese momento. Así que Hobbes incluso incluye, en ese capítulo 8 está introduciendo a nuestra tradición intelectual occidental esta cuestión del relativismo. Eh, Les doy un ejemplo de la literatura clásica, ¿verdad? En tiempos pasados, pues, ¿cuáles eran los nombres griegos que se utilizaban? Aquileus, Piro, Neoptólemo, ¿verdad? Los héroes de la Ilíada del lado de los griegos. Hoy en día, ustedes han conocido un Aquileus, han conocido un Piro, pero han conocido a muchos Héctor, ¿verdad? Porque en nuestra lectura contemporánea, más reciente, Héctor es el que la gente admira, el tipo que peleó por la patria, que pelea por su papá, pelea por su ciudad, por su esposa, defiende ante los invasores, él defiende las murallas de su ciudad. Héctor es más amigable para nosotros de lo que era antes. Pero ve, Hobbes está introduciendo esta cuestión de cómo incluso la virtud de Maquiavelo es contextual. Y entonces lo va aplicando al proceso intelectual porque él incluso reconoce que hay gente que piensa que su noción de lo que es razón es la correcta y eso de por sí les da justificación para gobernar. Él, él evapora esa idea en su argumento y dice de hecho eso es un gran agravio a nuestro ordenamiento, a los ordenamientos. Y el capítulo 8 más allá de hablar de... El capítulo 8 tiene un elemento que es esquemático, porque te introduce esta cuestión de la virtud, te la pone en comparativa, pero dice, Tenki, ahora te voy a describir las diferentes maneras que se manifiesta. Y ahí que entonces habla de lo que es la prudencia, de lo que es el buen juicio. Eh, Él habla, antes de eso, él te habla de lo que es el wit, que yo te diría que mi traducción
sería, wit es como, al español es un poquito difícil, pero, porque no es sapiencia, de hecho, él niega que sea sabiduría, pero es más esta cuestión de tu velocidad computando los escenarios en los cuales está enfrentando. Wittiness, hoy en día lo ponemos como algo que tiene que ver con lo que es cómico, con lo que no es cómico, ¿verdad? Cuando dicen, Ingenioso. sí, es como es como la cuestión de cuán ingenioso eres, porque wit hoy en día para nosotros tiene que ver con ser cómico. Fulano es witty, ¿verdad? Pero él está hablando de wit de lo que dice Manuel, es cuán ingenioso eres, cuán rápido eres. Entonces él distingue entre lo que él entiende que es tu wit natural, que no es lo mismo hablar de talento, porque el wit natural de Hobbes tiene que ver más con tu exposición a eventos y cómo tu exposición te va adaptando tu capacidad intelectual a ciertas cosas. Es un poquito, yo te diría que es un precursor quizá a esta idea de que el intelecto humano es una tabula rasa. Hobbes en ese sentido sería problemático para ciertos pensadores conservadores o derechistas del siglo XX, porque para Hobbes, Hobbes sugiere, aunque él habla mucho de inclinaciones, eh, él en varias partes sugiere que la capacidad individual, entonces en comunidad, es maleable. Entonces él habla de lo que es el acquired wit. Y el acquired wit es lo que surge no de tus experiencias, sino de tu educación o de tu preparación, ¿verdad? Y todo esto te va sugiriendo que, y de hecho esto le causó problemas en su momento, porque todavía en esta época existe esta idea de los aristos y de los mejores, y de que yo tengo los privilegios que tengo, porque soy de la línea de fulano, y la línea de fulano, pues eran los mejores cortando a gente por la mitad con hacha. Y eso pues me justifica todo lo demás, ¿verdad? En Review and Conclusion, ¿se recuerdan? Cuando él hace el ejemplo de William the Conqueror. Eh, y entonces él te habla de este concepto de la imaginación, que es el fancy, lo que él le habla el fancy es imaginación, y habla de judgment, que yo diría que es juicio o discreción. Pero para brincar ya el asunto del capítulo 8, ¿verdad? Porque puedo dedicarle mucho tiempo. Él, él llega a un punto donde él dice, todo esto es verdad, ¿verdad? Están estas virtudes intelectuales, está la imaginación, pero yo creo que por primera vez quizá en nuestra tradición, él le dedica mayor parte a la discusión del capítulo 8 a discutir cómo todo eso se puede descarrilar y cómo puedes ser prudente para X cosas, eso no implica que tú eres prudente para todo lo demás. Y hay una frase que él dice, para los asuntos personales, nadie es más prudente que el individuo que los tiene que atender. Eso no significa que es el más prudente para asuntos estatales. Eh, y él está socavando la idea de que simplemente hay gente que son mejor, punto, porque nacieron mejor, porque su crianza es mejor, porque su linaje es mejor, y ellos son los que, si tú simplemente buscas los buenos y los pones en la silla, pues todo va a salir bien. Él te rechaza esa idea y lo mejor que él te puede ofrecer es el proceso científico, la metodología científica. Y si no sigues, eso es lo mejor que puedes aspirar. Pero incluso eso te puede descarrilar. Y por eso es que él le dedica tanto tiempo el capítulo 8 a hablar de este asunto de madness.
y te habla de cómo personas que son súper inteligentes, que también le trajo problemas con los católicos y con los anglicanos cuando publica el libro, como todas estas personas que son bien inteligentes y que te parecen totalmente lógicos, él te argumenta que no, que están locos por las cosas que dicen y las cosas que entretienen intelectualmente. O sea que incluso el asunto no es meramente, él no te va a argumentar en los próximos capítulos, ¿verdad? Cuando llegue ya a hablar del Estado, del Commonwealth, que el asunto es meramente violencia. Es que incluso nosotros 8 en esta llamada ahora mismo, que podemos partir de la premisa de que somos mamíferos, bípedos, conscientes de nuestro propio ser, inteligentes, educados y capaces, aplicando el método científico, no vamos a llegar a la misma conclusión. Y que peor aún, puede ser que Sandra o Jesús o Diego, pensando sin ningún impedimento de cuerpo o de mente, entretengan el madness, la locura. Y él lo aplica incluso al tema, eh, al tema religioso, cuando él dice, porque Hobbes no te puede decir, ¿verdad? Que los evangelios son pamplinas. Él no puede decir eso. Él no creo que pensaba eso, aunque él tenía una visión teológica bastante particular, pero él dice en un momento, the scripture was written to show unto men the kingdom of God and to prepare their minds to become obedient, to become his obedient subjects, leaving the world and the philosophy thereof to the disputation of men for the exercising of their natural reason. The burden of the Lord was not possession. Eso cuando está criticando a la gente que piensa que se te mete un espíritu o un demonio. The burden of the Lord was not possession, but obedience to his command. Así que las diferencias intelectuales, o mejor dicho, la, ¿verdad? Las diferencias de nuestra razón, eso es cuestión nuestra. No trates de invocar la palabra de Dios o tu fancy, tu imaginación al asunto, porque cuando llegamos entre nosotros, pues tú no puedes saber si de verdad lo que dice Diego, lo que dice Manuel, es mero fancy, o puede ser que está entendiendo madness, y nuestro norte tiene que ser obediencia. Porque incluso en el capítulo 8, él te está diciendo que el proceso intelectual, aunque la metodología científica o la razón son la mejor manera, el proceso es incierto y no es confiable. Cuando él dice que, y aquí está trayendo de vuelta temas que él habló en el capítulo 2 y en otras partes, que él dice, aquí la cita famosa, ¿verdad? For thoughts are to desires as scouts and spies, to range abroad and find the way to the things desired. For as to have no desire is to be dead. La razón puede ser confiable en su metodología, pero al final del día todos tenemos deseos y todo nuestro tracto de vida es procurar cumplir el deseo. Así que estamos totalmente sujetos, no solamente a nuestro interés propio del deseo, sino que estamos sujetos a la posibilidad de que nuestra argumentación verbal es meramente madness. O sea que pero noten cómo él no le está dirigiendo esto al soberano. Él le está dirigiendo esto a todo el mundo. Y esa igualdad yo te diría la igualdad de incapacidad, quizá, ¿verdad? Somos iguales en que nos damos el grado, según el criterio, ¿verdad? De ser un ser perfectamente racional.
eh, yo lo considero sumamente radical para su tiempo. Moviéndonos ya, ¿hay una pregunta antes de movernos la próxima sección? ¿O algún comentario? No, ok, pues seguimos. Pues brincamos el capítulo 9, que era el que hablaba de la tablita el, el diagrama de la ciencia. El capítulo 10 es uno de los capítulos para mí más interesantes, ¿verdad? Porque si bajo el asunto intelectual nuestra igualdad es en la incapacidad, en el capítulo 10 nuestra igualdad es en nuestra ambición. El capítulo 10 es sobre poder, sobre valor, sobre dignidad y sobre mérito o worthiness. Pero todo está anclado a la idea de que es poder y de cómo el asunto del poder no es meramente un debate de los que están allá arriba. ¿Verdad? A veces, ¿verdad? Nuestra discusión pública actual, que la deuda la paguen los ricos, o ustedes los políticos, ustedes están los poderosos, la élite poderosa y el pueblo. Hobbes le pasa una planadora a ese tipo de mentalidad y le aplica la ambición del poder o la necesidad del poder a todo individuo. Para Hobbes, el poder de todo individuo se define como su capacidad presente de obtener algún bien futuro. Y dentro de esa estructura está el poder natural, que son nuestras facultades innatas en el cuerpo o la mente, ¿verdad? Eh, yo puedo correr todo lo que yo quiera, yo nunca le voy a ganar a Coulson. Yo nunca voy a jugar mejor baloncesto que LeBron. Es una cuestión innata. Eh, pero está entonces la parte a la cual yo encuentro, pero para Hobbes discutir poder natural, yo creo que sería hasta trillado, ¿verdad? Porque es un tema que se ha discutido por tanto tiempo en la literatura filosófica o hasta literaria, valga la redundancia ahí. Y él le dedica mayor tiempo a discutir el poder instrumental, que son aquellas cosas que se adquieren, yo le añadiría lo siguiente, que se adquieren en comunidad. El poder instrumental no existe para el hombre solitario en una isla. Ahí solamente opera el poder natural. Solamente es en comunidad donde existe el poder instrumental, que son aquellas cosas adquiridas que proveen un método para adquirir más. Y ahí es que entonces, y dentro de todos los capítulos, les puedo decir que es del más, para mí es el más difícil de, el más difícil de internalizar, porque Hobbes le dedica tanto tiempo a esquematizar toda relación humana en un mero asunto de poder. Tú adquieres riqueza para comprar más. Eso es bastante entendible. Tú adquieres reputación para adquirir más poder hacia el futuro. Pero entonces Hobbes empieza a hablar de amigos y empieza a coger, y lo hace sutilmente, ¿verdad? Pero te coge asuntos que yo creo que hasta el día de hoy nosotros pensaríamos que están fuera de del rat race profesional o el rat race político o el rat race comercial. Y él dice, no, todo eso también es parte del deseo de adquirir poder.
pero aquí, esta es la parte que me hace decir que Hobbes está levantando el lente de la cámara, porque él dice, pero el poder más grande, primero está el poder natural, el poder que tendríamos en una isla abandonada, el poder instrumental, que es el en comunidad, pero él, sin hacerle una categoría, te añade un tercer nivel, porque él habla de que el poder más grande para los humanos es aquel que surge de la unión del poder de muchas personas unidas por consenso en una persona, natural o civil. La civil es el Commonwealth, que tiene acceso al uso de todo dicho poder según su voluntad. Y te dice, bueno, también están las facciones y las ligas, pero ese no se compara porque todavía incluso ese todavía está demasiado segmentado. El poder más grande que tiene el ser humano no es el suyo como individuo, no es el suyo en comunidad, es cuando un grupo de personas consienten a delegarle a otra persona, sea un individuo, ¿verdad? Un monarca, individuo, o un Commonwealth, un Estado como tal, acceso a todo ese poder. Que, y de ahí es que en parte surge porque él titula esto Leviatán, ¿verdad? Lo discutimos un poco en la primera clase. Para Hobbes el Leviatán, esta figura del Leviatán es el príncipe orgulloso y como dice el libro de Hobbes, ninguna fuerza puede oponérsele en la tierra, que es el texto que está en la parte de arriba de la ilustración de portada del libro. Como para Hobbes no hay un sumo bono, o sea, no hay tal cosa como buena vida y todo es un asunto de poder, él se dedica el resto del capítulo a darte ejemplo de cómo ciertas relaciones, como mencioné ahorita, su valor en realidad es su capacidad de adjudicarte poder de alguna manera u otra. Pero si fuera por solamente hablar poder, pues eso todavía se queda a un nivel individual o macro, ¿verdad? Pero Hobbes te dice, no, no, lo más grande es cuando tú elevas la escala de ese poder y se lo cede al Leviatán o al Commonwealth, al soberano. Y por eso es que él entonces comienza a hablar de lo que es valor o worth, ¿verdad? Y que él ahí sigue subiendo el lente. De hecho, yo creo que, Manuel me corrige, yo creo que esta sección, cuando él habla del valor worth, es lo que lo ha hecho a él controversial con las visiones más marxistas o incluso más derecha vieja orgánica de nacionalistas. Porque él dice que el valor o el worth de un hombre es equivalente a su precio. Y su precio lo determina cuánto se está dispuesto a pagar para tener acceso a su poder individual. Eh, Hoy en día diríamos, pues, su salario, ¿verdad? En cuánto es tu... Y Hobbes, quizás reflejando la visión de una burguesía mercantilista emergente en ese tiempo, te dice, y hay que decir el precio del que lo compra, no es el que lo vende. Pues incluso él te dice, el que está vendiendo su proceso intelectual no es confiable, porque el ser humano siempre va a sobrevalorar su significado en la escala de la comunidad. Así que el precio lo establece quien compra. Eh, yo he leído ensayos sobre el texto tanto de izquierda como de derecha dura. Y esta frase los vuela en canto a todos, ¿verdad? Porque en la derecha nacionalista, o yo te diría más romántica, ¿verdad? Para no ponerle para no espetarle el mote de nazi, el valor del ser humano es una cuestión orgánica con la tierra, con la sangre, con la tradición, y tú no le puedes poner precio mercantil a eso. Y el marxista te diría, pues, ¿cómo es eso que el labor value, el labor theory of value, ¿verdad? Es lo que tú le pusiste
de tiempo y de esfuerzo a crear un objeto. Y eso es lo que establece el valor, no es lo que un imbécil quiera pagar por él. Así que estas son de las frases que hacen a Hobbes inmamable para cualquiera de las tradiciones intelectuales del siglo XX. Pero de nuevo le está poniendo esta cuestión comunitaria. El poder no es solamente tu virtud individual, es tu relación con la comunidad o el cuerpo político en el que está operando. Eh, entonces, pues él dice, ok, pues está el poder natural, está el poder instrumental, está el valor o el worth, pero entonces él quiere discutir cómo tú comunicas, ¿verdad? Hobbes le dedica tiempo a hablar del lenguaje. El lenguaje es lo que provee la ciencia, es lo que te provee la capacidad de comunicar no solamente tus deseos, sino el conocimiento que has adquirido, echarlo hacia adelante en el tiempo. Y le dedica tiempo a hablar de lo que es honrar y deshonrar. Pero de honrar y deshonrar, él de nuevo le quita el valor, le quita la idea, cuando él habla de honrar y deshonrar, le está quitando el valor o está tratando de minar la idea de que hay un valor intrínseco que se está reconociendo. Para Hobbes, tu honra o tu deshonra, eh, esencialmente reconociendo lo que es de un precio más alto o un precio más bajo en el contexto en el que tú estás. Pero no obedece a un valor intrínseco. Y él está un poquito cargándose los topos a su favor, porque te está tratando de convencer, eventualmente en los capítulos subsiguientes, de que en realidad lo que tú piensas no es tan importante. Y debes sentir cierta comodidad con cederle tu razón al Leviatán. Eh, algo que quizá una idea que para nosotros ahora en el siglo XXI, en los comienzos del siglo XXI, encontramos antipático, ¿verdad? ¿Cuál es la frase americana? You ain't the boss of me. Y Hobbes está tratando de decirte, no, no, ten jefe, la vida hace mejor. Y, y ¿verdad? La última, creo que fue en la última sesión, yo hablé de que yo pienso que uno de los eslabones débiles del argumento de Hobbes es el asunto de la crueldad, porque aunque él puede reconocer fácilmente la crueldad entre todos nosotros iguales, se le hace difícil ver cómo sería esa crueldad desplegada por aquel que tiene el poder más grande que Hobbes mismo reconoce que es el del ser humano, ¿verdad? Que cuando está en comunidad. Pero yo creo que también el, el Hobbes está tratando de quitarnos nuestro miedo y está reconociendo de que muchas veces nosotros tememos cosas o eventos o asuntos que están en nuestra cabeza. Creo que el capítulo 8 está hablando de madness. Y ahora está hablando de que tu valor en realidad es una cuestión relativa. Lo que tú piensas que vales tú, mira, eso está sujeto a discusión. Porque a él tratar de racionalizar todas estas cuestiones individuales para llevarnos a sentirnos cómodos con obedecer y con el sometimiento de todo individuo, él yo creo que lo que estaba procurando es que no existiera miedo del punto de vista irracional, de que nosotros nos imponemos nosotros mismos. Él piensa que el miedo es parte natural de todos nosotros y le va a dedicar, y el miedo probablemente es la emoción que fundamenta toda su teoría, pero él no quiere que tengamos miedo que él entiende que son irracionales. Eh,
Por eso es que cuando él habla de, noten, ¿verdad? Cuando él habla está haciendo estos ejemplos de lo que es honrar y deshonrar, él dice, to obey is to honor, because no man obeys then whom they think have no power to help or hurt them. And consequently, to disobey is to dishonor. Y después de que él habla de eso, él se dedica a dar ejemplos de cómo cuestiones son honra y deshonra. Cuando hay honrado o deshonrado por el Commonwealth o por el cuerpo político o el Leviatán, él le llama dignidad. Eh, Noten que dentro de las dignidades, él incluye los títulos de nobleza, él incluye los escudos. En este capítulo es de las pocas veces en el Leviatán que ustedes van a ver que él cita otra obra literaria. Él en la versión en latín, no sé si quizás sale en la versión en inglés original, él cita expresamente en toda esta discusión de los nobles y qué significa este título y este otro título y de dónde viene. Él cita a John Selden. John Selden había hecho un estudio etimológico en esta época de dónde venían los títulos de nobleza. Porque todo el mundo sabía lo que era un duque, pero no sabía de dónde venía el término, todo el mundo sabía que era un varón, pero no sabía de dónde venía el término. Y, y explicándolo etimológicamente, una manera soslayada de quitarle valor, ¿verdad? De decir, mira, qué sé yo, el varón de esto, en verdad, ese título que significaba es que en la época de Guntro era el que tenía la posesión de las vacas. Aquellos que no son mejor que tú. Es un título que simplemente le hemos... El Commonwealth le ha dado dignidad al título, pero el título no es un poquito como el título de canciller. El título canciller significaba el que limpiaba el castillo. Y ahora canciller es probablemente uno, ¿verdad? En el país que el título de canciller, pues es un término bastante grande, ¿verdad? Eh, eh, el zar, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos ahora un zar de energía, el zar, y, todo el mundo, y yo estaba en reuniones y todo el mundo, no, porque zar. Y yo estoy pensando como que, ¿por qué estamos aplicándole a Josué una eslavización del nombre de Julio Kaiser? O sea, pero es una manera de tú ir poniendo todas estas cuestiones de dignidad y de valor a un asunto bien mundano y tratar de quitarle esta idea de que tienen un valor intrínseco. Hay una parte y con esto cierro el capítulo 10, donde él habla de worthiness. Worthiness se me hace un poquito difícil de traducir, lo más que me llegó es tu valía, ¿verdad? Porque es diferente al valor. Valor él lo habla del worth, ¿verdad? Pero el worthiness, tu valía, él lo desata de mérito. Para Hobbes, hablar de mérito no es que tú seas el mejor. Tienes que ser el mejor, pero se tuvo que haber prometido un puesto o una cosa. Y tú eres el que tiene mayor mérito si no solamente tienes las cualidades, sino que tienes un derecho reconocido a algo. En, previo a, en la época de los desarrollos de la visión progresista y de las reformas del derecho del servicio público, en esa época, ellos cogieron esto muy profundo y de ahí es que venía esta idea de los exámenes en oposición. No era suficiente que tuvieras la preparación académica, yo te iba a poner
a competir con otras personas con esa preparación tomando exámenes. Y el único que podía tener derecho al puesto era el que salía mejor en el examen. Y eso venía, ¿verdad? De la burocracia prusa y austriaca. Pero ese es el asunto, ¿verdad? Para Hobbes el mérito, hasta que tú no tengas un derecho ponible a otros, no lo tienes. Pero en la discusión de cómo tu poder se desempeña, tú sí puedes decir que una persona tiene mejores cualidades para algo que otra, comparativo. Y ahí es que viene este término del worthiness. Pero no tiene el mérito. El mérito solamente lo tienes cuando tienes una promesa. Esto va a adelantar, esto está ya haciendo un foreshadowing o está presagiando los capítulos más delanteros, más de la parte 2, donde él le dedica un número de páginas a hablar de covenants y hablar de cuando una promesa es exigible y por qué incluso en el estado natural la promesa no es exigible. El contrato solamente puede existir en Commonwealth, no puede existir en la naturaleza. Y ya con esto te lo está adelantando, ¿verdad? Esta idea de lo que es worthiness versus mérito. Perdón, iba a decir algo, Ricardo. ¿Que prendiste la cámara? Ah, no, está bien. Capítulo 11 sigue, ya el capítulo, si el capítulo 10 estuvo enfocado con el poder, pero más allá del poder como cuestión de tus cualidades naturales, sino la idea del poder expresado en comunidad o en sociedad. Pues entonces, Hobbes llega al punto más lógico de decir, ok, pues si todas estas cuestiones, estas evaluaciones, eh, si todas estas evaluaciones de lo que es poder y no es poder, lo que es virtud o no virtud, según el capítulo 8, es una cuestión de la cualidad de cada sociedad o de su escenario, pues vamos a hablar ya de las costumbres, ¿verdad? Dentro de cómo se desempeñan. Eh, Primero Hobbes te habla de que cuando él dice de costumbre, él no está hablando de esencia. Incluso él te dice que lo que es decente es una cuestión puramente es un producto artificial de la comunidad en la cual estás viviendo. Él define costumbre como aquellas cualidades que conciernen que las personas puedan vivir juntas en paz y en unidad. Así que no es lo mismo hablar de buenos modales o de ser una persona decente. Él quiere decirte, yo quiero identificar aquellas cosas que permiten que un grupo de personas puedan vivir juntos en paz y en cierta armonía o unidad sin estar, ¿verdad? Ya cayéndose a cantazos con esta naturaleza. Y de aquí es que viene una de las frases más famosas de Hobbes, donde él dice, I put forth a general inclination of all mankind, a perpetual and relentless desire of power after power, that ceaseth only in death. En esa... ¿Se recuerdan cuando yo hablé de esta cuestión de la contentura, del felicity? Que no era, tú no podías estar, Hobbes niega la capacidad de tú llegar a un bien objetivamente superior y que en adelante, pues, qué sé yo, o sea, pon el cruise control en el carro y échate para atrás porque todo va a salir bien. Hobbes niega esa capacidad. Hobbes te habla de que la contentura o el felicity es meramente el progreso continuo de que una persona, un grupo de personas, sigan consiguiendo lo que quieren. Eso es lo que te da contentura. Pero cada vez que tú quieras algo, tú consigues algo, tú quieres algo nuevo automáticamente después, ¿verdad? Y ese
Hobbes te niega la capacidad de llegar a un momento de tú pares de desear. Él está negando incluso el ascetismo, que dentro de, yo no sé si ustedes, bueno, Socorro yo sé que es católica, pero porque la he visto en misa, pero eh, en la tradición católica por mucho tiempo, ¿verdad? Y todavía existen las órdenes donde te hace un aislamiento de la sociedad, te convierte en una batería de oración. Ya te dedica, todo tu tiempo se dedica a atender la comunidad aislada en la que estás viviendo según la orden y en oración. E incluso Hobbes está diciendo, que aunque haga eso, tú vas a seguir deseando cosas, tú no puedes parar. O sea, el día que tú te mueres, el día que tú paras de desear cosas. Y como tú deseas, tú quieres poder. Y no es un asunto meramente de los soberanos. Y él hace en este capítulo un ejemplo de por qué los soberanos siguen buscando guerra cuando ya tienen todo lo que necesitan, ¿verdad? Porque el poder, porque incluso el asunto del poder no es, y esto data con el capítulo 10, no es que solamente tenga el poder de conseguir lo que quiere hoy, es que tú quieres asegurar la capacidad de conseguir lo que pudieras querer mañana y el día después. Y eso te va a motivar a tener que procurar más poder. E incluso si tú estás de lo más feliz y contento con lo que tienes, como estoy yo ahora mismo en mi vida, eh, tú tienes que poder defender lo que tienes. Y la única manera que puedes defender lo que tienes es buscando más poder, porque sabes, incluso estando contento con lo que tienes, que hay otro buscando más. Así que lo que él está montando aquí es por qué va a ser necesario eventualmente que los seres lógicos o razonables en una comunidad digan, me tengo que someter, porque incluso yo siendo cool y agradable y estando complacido con lo que tengo, no voy a poder contar en David, no voy a poder contar con que Sandra pare. Y como yo no puedo contar con que ellos paren, yo tengo que buscar más. Y eso quizás me va a traer en conflicto con Socorro y con Manuel. Y pues, si es ellos o yo, pues soy yo, ¿verdad? Así que él está ya sentando esta, estas premisas y en las costumbres, él te está dando, yo te diría como que ejemplo de cómo los escenarios pueden depender de cierta. Por eso es que hay un momento donde él habla de pues, cuáles son las costumbres para los que tienen un amor, que dentro de las costumbres está identificándote qué son las costumbres que causan problemas. Él dice, y todas esas costumbres surgen de ciertas motivaciones. Así que por eso es que él dice que amor por la competencia, amor por riqueza, amor por honor, el amor por buscar puestos de comando y de liderazgo y otros poderes similares, ¿verdad? Eso es lo que te lleva a la contención, eso es lo que te lleva a la enemistad, eso es lo que eventualmente te lleva a la guerra. Y hay gente que son así, ambiciosos, ¿verdad? Y él incluso les da, por un lado te dice, estos son los problemáticos, pero por otro lado él te dice en este capítulo, esos son los que hacen las cosas grandes. Esos son los que te procuran los que adelantan la sociedad, pero son los problemáticos. Eh, y después te da esta comparativa de qué son aquellas cosas que inclinan a la obediencia. Y para Hobbes, como no hay tal cosa como paz o como complacencia, lo que te trae el orden es la obediencia, es el sometimiento. Tú eres un ser
y cuando yo tú, quiero decir todos nosotros, ¿verdad? En igualdad de condiciones, tenemos un deseo imparable por adquirir poder, por adquirir los símbolos de ese poder, los signos de ese poder, pero lo que quizás puede distinguir es nuestra capacidad de obedecer. Y para Hobbes, esa obediencia es lo que eventualmente te puede traer poder, aunque no es lo que te puede traer paz, aunque no es un asunto, no un asunto determinado. ¿Cuáles son los deseos, o mejor dicho, los amores que te traen la paz o el sometimiento? El deseo de una vida suave y placeres sensuales. Eh, no creo que está hablando de asuntos de sexuales. Cuando dice sexuales, pues desear tener una comida buena, poder pasar el día con tu familia en la playa. O sea, cuestiones que son experimentales. Tenerle miedo a la muerte o al castigo físico. ¿Verdad? Todo el mundo habla de lo limpio que es Singapur. La gente no habla de los lashings que hay en las plazas. Pues Hobbes diría, ahí no ensucian, o sea, si ahí esto está limpio, no es porque son gente más limpia, es porque le caen a cantazo ahí en una plaza. Sería la visión de él. El amor por la arte y el conocimiento. Dice, la gente intelectual o más nerdita, pues esa gente incluso son más capaces de obedecer, lo cual hoy en día quizás pensaríamos que el que es más inteligente o el más intelectual o más artístico es más rebelde por su naturaleza. Diría, no, no, esos son los primeros que se someten, esos no quieren pelear. Y el amor por el elogio. Capítulo anterior estamos hablando de lo que es honra, lo que es deshonra, lo que es la dignidad. Dice aquí, y aquí yo te diría que aunque nos está hablando a nosotros, a todos como individuos, comunidad, esto es también un poquito, ya se está convirtiendo en el manual del príncipe, porque le está hablando, de nuevo, siempre recuerden, el Leviatán tiene dos audiencias, el soberano y la población. Y al soberano, él le está tratando de dar una ciencia política de cómo poder ejercer su soberanía adecuadamente. ¿Qué te está diciendo cuando te dice que los ambiciosos, los que les gusta competir, esa gente son los que te trae guerra? Ah, no, pero este grupo de gente son los que obedecen, los que aman el arte, los que les gusta la comida, los que les gusta el conocimiento, los que tienen miedo, ¿verdad? Eh, en esta época un rey estaría probablemente más rodeado por los primeros que por los segundos. Así que también ahí hay un poquito de su manera de subversión. Eh, y después le dedica, por una razón que yo creo que tiene que ver, él está tratando de ya transicionar a al próximo capítulo, pero esta discusión que yo diría que es más instrumental en términos de diferencia de las costumbres, él le dedica un montón de tiempo a hablar de la ignorancia y de cómo la ausencia de la ciencia o la ignorancia de las causas de las cosas hace que las personas descansen sobre el consejo y autoridad de otros. Por ejemplo, él habla de la ignorancia del entendimiento, de la ignorancia del bien, de la naturaleza del bien y mal, no como una verdad. Manuel, iba a decir algo, perdón. Sí, antes de que pase eso, que ese pasaje sobre qué es lo que en algunos nos hace estar dispuestos a tener obediencia civil, civil obedience, digamos que es uno de los elementos que, ¿verdad? No hay tantos o no hay tantísimos como a veces se plantea, pero es uno de esos elementos que un poco empata a Hobbes con elementos de lo que será eventualmente la tradición política liberal,
porque o sea, la concepción es una, la concepción del ser humano es una, ¿verdad? Que es sumamente libre y que se mueve a partir de sus deseos incesantes hasta que no puede ser más que está muerto. Pero digamos que ya en este capítulo 10 e insisto que es importante como que recordar que todavía no hemos llegado a estado de la naturaleza, ¿no? Un No, poco, todavía, exacto. ¿verdad? Y que en ese sentido uno puede presumir que parte de lo que está diciendo es a partir de la extrapolación de lo que está observando a su alrededor. Y dice que esa cuestión del civil obedience es, porque ahí hay un elemento que empatará con la tradición liberal, porque, es decir, en términos generales, no abstracto, lo más que el liberal precia, liberal clásico, es la libertad del individuo, ¿no? Y la única razón por la cual nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? Diría el liberalismo, a conceder algo de esa libertad, entiéndase, a tener cierta obediencia a autoridad civil, es porque vamos a conceder parte de esa libertad, pero es por lo que ganamos a cambio, que es el ease, es esa estabilidad en el cual yo podré por lo menos entonces disfrutar de lo que me quede de las libertades. ¿Verdad? Y hay algo ahí ya adelantado en el plan, creo yo, en ese planteamiento del civil obedience. Que es que uno está dispuesto a conceder parte, y claro, y no es casual, no es que no sea casualidad, y claro, te incluye pues el miedo a la muerte, ¿verdad? Que hay otro Ujú, elemento ujú. que también rescata, del sentido, iba a decir rescata de Maquiavelo, pero en un sentido rescata del sentido común, porque los seres humanos podemos, si fuéramos a suscribir su concepción del individuo, los seres humanos seremos máquinas incesantes de deseo, o para decirlo de otra manera mucho más llana, queremos muchas cosas. Pero claro, la precondición fundamental para querer muchas cosas es que es lo más que uno quiere, pues estar vivo, porque sin la vida, todo lo demás no. Sí. Por lo, ta- por lo tanto, estamos El dispuestos, poder de respirar. claro, Sí. por lo tanto, pues yo estoy dispuesto a conceder un poco, pues por el miedo a perder la vida, porque es la precondición para todo lo demás. Entonces ahí hay, creo yo, una prefiguración de lo que será eventualmente planteamiento más hiperbólico, pero sí que es algo y con esto cierro mi comentario, que tiene tangencia con algunos de los planteamientos clásicos liberales. Es decir, lo más que yo aprecio es la libertad y estoy dispuesta a conceder parte de ella, pero es porque lo que gano a cambio es seguridad y estabilidad para el ejercicio de las libertades que me queden. Ese es mi comentario. Yo compro eso, eh, pero yo todavía creo, y después, como tu pregunta, David, eh, yo creo que uno, si uno lee detenidamente el Leviatán, uno puede entender un poquito más la idea de Leo Strauss, de cómo él pensaba que los pensadores de la tradición escondían sus mensajes. Porque bajo lo que tú dices, que estoy 100% de acuerdo, pues no debería estar en el capítulo 11, debería estar un poquito más como en el 16, ¿verdad? Pero te lo está trayendo para, como que Hobbes está como que moviendo a veces las cosas y algunas las está anticipando, otras las adelanta, pero en lo que tú dices, él eventualmente va a hablar de lo que es la libertad. Pero en ese capítulo de libertad se le queda lo que tú acabas de decir, más allá de decirle que libertad es meramente todo aquello que está dispuesto a tu discreción porque el soberano no lo ha prohibido. Al segundo que te lo prohíba, ya no eres libre para hacer eso, ¿verdad? Pero cuando él está hablando aquí de las costumbres, ¿verdad? Yo debato en mi mente si él no está tratando de decirle a su audiencia que recordemos, él le entregó una copia de este libro al rey Carlos XII. Él pensaba que el rey iba a leer esto y si no era el rey, era su gente. Él fue tutor de esta persona, de matemática. Y él quería publicar este libro sabiendo que quienes estarían dispuestos a leerlo, pues quizás son parlamentarios, ¿verdad? Así que él de verdad está pensando no solamente en el súbdito, él está pensando en el soberano. Y yo encuentro en esta sección hay un juicio valorativo de quiénes son las verdaderas personas disponibles a un soberano
para traer paz. Y le está diciendo al soberano, mira, esta gente que te rodea, que tienen todos estos títulos, que te acabo de demostrar que son pamplinas, y que tienen esta ambición, ¿verdad? Mi hermano, estos son los piratas que lean la Odisea. ¿Qué es lo primero que hace Odiseo y su tripulación después de salir de una guerra de 10 años? Invadir otro lado. Y si lees Tucídides, que los primeros capítulos de Tucídides, de la antropología, él te está diciendo, nuestros antepasados eran unos piratas, eran unos locos, esencialmente, eran gente guerrera, no eran tranquilitos. Y yo encuentro, ¿verdad? En mi lectura de este capítulo y de otros capítulos, es que él está abogando por el valor y el honor que merecen, la dignidad que merecen gente más como él y como los suyos, que los que ostentan todos los títulos del mundo. Porque esa gente sabe obedecer. Y si tú miras bien hoy en día, esto es algo que yo tengo muchas discusiones dentro de mi círculo que son más de derecha, ¿verdad? Yo creo que nosotros vivimos los tiempos, en el occidente por lo menos, más obedientes en la historia de la humanidad. Eh, cuanto gobernador, yo quiero que alguien me explique el razonamiento de por qué gente que tiene una bandera en su oficina y dice, don't tread on me, ¿verdad? Con la culebrita pica en canto. Al segundo con un gobernador le dijo, te tienes que quedar en tu casa, se quedaron en su casa por 2 años. Somos, o sea, en ese sentido el juicio de él no estaba mal. Todos los pequeños burgueses que somos nosotros somos la gente más obediente en la historia de la humanidad. Quizás somos medio bocones, pero somos obedientes. Y yo creo que para él eso era un valor que él quería comunicar y como que lo esconde por aquí. Pero, David, perdón, que tenía una pregunta. Buenas noches a todos y creo que más o menos contestaste un poco de ella. Es que en este análisis de, ¿verdad? De esta parte del texto me llamó la atención porque él hace como una tipología, ¿verdad? De personas. O hay algunas personas que tienen este deseo de vivir una vida tranquila y pues estas son las personas que van a ceder parte de su libertad a este soberano, que es otro tipo de persona, ¿verdad? Que es una persona especial, una persona que busca el poder, una persona que está dispuesta, un Napoleón Bonaparte, vamos a decirlo así, ¿verdad? Eh, pero entonces yo no, se me hace un poco difícil entenderle por qué si yo lo que quiero es tranquilidad, le cedería parte de mi libertad a este soberano sabiendo que por su tipo de persona, por su misión histórica, él va a seguir buscando un poder o va a seguir buscando estar en la pugna, como dice él, por la riqueza, por la fama, etcétera. Y pues yo soy las piezas que va a utilizar para eso, para él poder cumplir su ambición histórica o personal. Eso es como que al final estoy cediendo un poco mi deseo de tranquilidad ante un soberano que tiene una particularidad que no necesariamente va con lo que yo quiero, porque al menos, o al menos que el soberano también tenga una ambición de tener un momento algo tranquilo, una estabilidad, pero eso como que obviamente en la parte del poder cuando él dice que el poder se acaba cuando te quedas tranquilo, o sea, el poder solamente se puede seguir adquiriendo mientras sigues buscando más poder, o sea, es más dinámico, ¿verdad? No tiene como no hay tal cosa como un poder que se queda estable, sino que hay que seguir buscando para poder mantenerlo, o sea, ahí es donde se reenfatiza. Bueno, te está adelantando un poquito al capítulo 13, ¿verdad? Cuando habla del estado de la naturaleza. Y yo invitaría a todo el mundo que lean el capítulo 12, que es sobre la religión, con el capítulo 13. La religión, y para contestar tu pregunta, David, pues voy a entrar un poquito al tema de la religión, aunque quizás pues, no me da tiempo para acabar la discusión ahí, empezamos la semana que viene. Eh, Cuando Hobbes habla de la religión, él te habla de que la religión es el producto del miedo a cosas invisibles. Pero como el ser humano es el único que tiene curiosidad por las causas de las cosas, y hay cosas que ocurren que no puede ver las causas,
pues su fancy o su imaginación lo lleva a la religión. Y la religión, que Hobbes te admite que la religión cristiana es la verdadera religión, ¿verdad? Pero él te lo limita sumamente a decirte, la única verdad religiosa en el cristianismo es que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Y ahí para de contar, ¿verdad? Él te diría que tú te sometes a ese capítulo 12 porque el primer legislador, pensando en un Licurgo, en un Solón, pensando en los faraones egipcios, que eran figuras religiosas simultáneamente civiles, hablando de Moisés, te convencieron que la obediencia al orden civil era obediencia a Dios. Y tú, como le tienes miedo a Dios, obedeces al orden civil. Y él te habla de eso en la sección 12, en el capítulo 12. Y te lo adelantó en varios otros capítulos. Pero incluso cuando eso no es suficiente, quiere entrar en el capítulo 13 del estado de la naturaleza. Tú obedeces y te sometes porque no tienes opción. Porque si no te sometes, si decides estar en el estado de la naturaleza, tú no tienes nada, tú no tienes libertad. Porque todo lo tuyo, que no está siendo protegido por un soberano, por un leviatán, está a la discreción, a la razón y a la capacidad natural de todos tus compañeros en comunidad o grupos de ellos. Tú no puedes, el estado de naturaleza de Hobbes es sumamente radical, al punto que Locke, yo te diría Locke, Hume, Rousseau, bueno, Rousseau no, pero Rousseau está en otra onda, ¿verdad? Pero Locke especialmente coge el estado de naturaleza de Hobbes y dice, bájale dos. En estado de naturaleza esencialmente son agricultores petit bourgeois ingleses y escoceses. Y Adam Smith y Hume y eso, aunque no hablan necesariamente de estado de naturaleza, dicen, no, 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 lo natural es estas comunidades de agricultores anglosajones que todos viven en tranquilidad. Porque la visión del estado de naturaleza, ahora claro, están hablando de cosas diferentes. Porque para Hobbes no existe esta cosa como propiedad privada, no hay dignidades, no hay honor. En esta naturaleza, tú eres tu propio juez, pero eso significa que todo el mundo es su propio juez también. Y lo tuyo está sujeto a discusión del razonamiento interno de ellos. Y aunque hay estos principios que eventualmente va a discutir, que son las leyes de la naturaleza, si no hay un soberano que te lo imponga, si eres un, un delincuente o que lo imponga en protección tuya a tu favor, pues tú no tienes nada tú no tienes nada. Tú tienes lo que tienes ese día. Así que para él no hay opción. O tú te sometes o arréglatela. Y en el mundo de la arréglatela, todo el mundo es enemigo de todo el mundo. Así que ese es por eso que el capítulo 12 creo que se tiene que leer más debería leerse más en discusión con el capítulo 13. Porque hay dos opciones. O tú le tienes miedo a Dios y obedeces al ordenamiento civil que te está diciendo que son las reglas de Dios. O tú obedeces, porque la opción es lo que leímos en la primera sesión de la guerra civil en Corsiria y el diálogo de los melianos. Esa sería su contestación probablemente. Tú no tienes tú obedeces tú estás consintiendo a obedecer cada segundo donde tú participas de esta paz que te trae el Leviatán. Y si no quieres ser parte de eso, cool, pero tienes que saber que eres enemigo y pues, a ti te pueden tratar como quieran. Esa sería su contestación a esa pregunta. Son las 8:24 y vamos entonces la semana que viene, vamos a entrar en la parte juicy o en la parte
taquillera del Leviatán, que vamos a hablar del contrato social y la soberanía, ¿verdad? En la discusión del estado de la naturaleza, y entramos pues también en el asunto de la religión. ¿Alguna pregunta antes de cerrar el día de hoy? Muchas gracias.